Es un placer acompañarlos y la charla que yo les traigo el día de hoy es una charla, digamos, un poquito fuera del contexto de lo que ustedes están viendo tradicionalmente en una conferencia como esta, en un evento como este. Yo les vengo a hablar un poco de cómo la empatía genera valor en el negocio, de cómo entender al consumidor es importante, cómo estar pendiente de sus necesidades es importante, y cómo eso da valores agregados y competitividad en lo que ustedes hacen tradicionalmente en el negocio en el que están, independientemente si sean del sector real, si sean empresas consultoras o proveedoras de servicios de tecnología o comunicación, o si fueran entidades financieras. Independientemente, ser empático con nuestros consumidores es una ficha clave y elemental en un mundo como el de hoy. Cuando hablamos de Empatec, básicamente estamos hablando de cómo la empatía y la tecnología hacen una conjunción que genera valor, que genera competitividad en los negocios. Yo sé que todos nos hemos puesto en la posición de usuarios cuando, por ejemplo, vamos a hacer una compra en internet, o vamos a consultar un producto que queremos comprar en internet, y lo primero que hacemos tal vez es llegar a hacer una consulta en los buscadores más comunes, Google. Entonces yo abro el computador y tal, y en el dispositivo móvil, y me pongo y tipeo la información que necesito buscar, y aparece una lista casi interminable de opciones para que yo encuentre información. Entonces Google me muestra prioridades, me muestra publicidad, pero me muestra términos que coinciden con mi formato de búsqueda, con lo que yo estoy buscando. Y ahí empieza como que los momentos de confusión de muchos de nosotros cuando estamos buscando. Nos confundimos fácilmente en ese proceso de compra, porque básicamente, yo sé que nos ha pasado a todos, comenzamos a buscar, abrimos link, damos clic allí, aquí, allá, buscando la información a la que queremos llegar para poder comprar un producto o adquirir un servicio. Y muchas veces la información que encontramos en las páginas no es tan precisa como uno quisiera. Uno tiene que meter su correo electrónico para poder descargar un documento. Uno tiene que llenar formularios para poder encontrar información que uno cree que es valiosa. Uno tiene que recibir correos electrónicos. Uno tiene que recibir llamadas de asesores comerciales que lo están buscando. Y al final de la historia, muchas veces lo que pasa es que uno no encuentra lo que está buscando. O al final de la historia, ¿no les ha pasado que uno termina como que frustrado y recibiendo 30 correos y 15 llamadas y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Porque al final de esta búsqueda que yo hice, en la que dediqué tanto tiempo, no logré encontrar la información o lo que yo estaba buscando para hacer la compra. Muchas veces uno decide, no, ya no compro, o compro en otro lado, o hago una llamada, o busco un amigo, lo que sea, para poder acceder a ese producto o servicio. Definitivamente, lo que pasa ahí, y en esos momentos en donde nos confundimos tanto al momento de hacer la compra, lo que pasa es que hay muchas empresas que no están conectadas con las necesidades de los usuarios, ¿sí? Hace falta una conexión entre lo que es la empatía y la tecnología. Digamos que las empresas, a pesar de que cuentan con personal capacitado, las empresas, a pesar de que cuentan con tecnología de punta, a pesar de que tienen fuentes ciertas de información, les está haciendo falta algo en particular, y es esa conexión con el ser humano que está al otro lado. Entender sus momentos de verdad, entender su proceso, que en marketing se llama el Customer Journey, que es el proceso en el cual un consumidor piensa en comprar y termina comprando, o después de comprar termina siendo fidelizado. Y es que la clave acá es cómo entendemos desde la experiencia del usuario esos momentos de verdad y esas necesidades que tiene el usuario. Para eso existe una terminología muy moderna que se llama el Customer Centric, ¿no? Yo creo que algunos de pronto lo han escuchado. Y el Customer Centric es eso, cómo a partir de una estrategia de negocio, muchas veces reformulando el mismo negocio, hago foco en lo que realmente es importante, en satisfacer las necesidades del usuario. Seguramente durante todo este año y pico de pandemia, pues hemos recibido información de cómo los usuarios hemos cambiado. Nosotros mismos como usuarios seguramente nos hemos dado cuenta cómo hemos cambiado. Tal vez antes de la pandemia pedíamos domicilio por internet una vez cada 10, otras le hacemos en llamada, otras salíamos,
pero en la pandemia nos tocó ponernos en la tarea de utilizar las herramientas digitales para acceder a productos y servicios cada vez más. Hay estudios que dicen que tuvimos como una especie de salto cuántico de 5 años en nivel de tecnología y en el uso de herramientas de tecnología. Eso significa que lo que debía pasar en 5 años pasó en el proceso de esta pandemia. Y eso pone a las marcas en algunas desventajas y a las empresas en algunas desventajas en el momento de querer desarrollar el mismo modelo de negocio que tenían antes. ¿Sí? El modelo de negocio en donde yo creo un producto, yo como empresa creo un producto que creo que le puede servir a un usuario específico, pero lo creo desde la necesidad de mi empresa y tal vez evitando la necesidad del cliente. El Customer Centric es cómo una empresa alinea todos sus procesos, producción, ventas, marketing, logística, compras, contabilidad, todo alrededor de las necesidades de los usuarios o de las necesidades del cliente. El gran reto, tal vez que tienen las empresas, que tenemos las personas que trabajamos en marketing, es trazar un curso empático y muy ético además, de cómo la tecnología nos ayuda a entender al consumidor. De cómo por medio de cada interacción, de cada comportamiento del consumidor, con un simple clic, con una simple búsqueda, con una entrada a un sitio, con dejar un formulario, podemos empezar a partir de ahí un conocimiento del consumidor mientras esté interactuando con nuestra marca, en esos puntos de contacto, y eso nos vuelve a nosotros mucho más eficientes al momento de saber qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, en qué momento, el qué, el cómo y el cuándo. La tecnología es fundamental para entender precisamente estos momentos de verdad del cliente y estos puntos de contacto, medirlos, entenderlos, canalizarlos, entregarle información en el momento que corresponde, en el momento de la verdad, con la información precisa, clara, oportuna. Y es que resulta que la tecnología es fundamental no solamente para entender a los clientes, también es fundamental para entender a nuestros propios empleados, a los colaboradores que tenemos en la organización. Cómo se interactúan, cómo ellos interactúan con los procesos, con las tecnologías y los procesos que tenemos dentro de la compañía, cómo se utiliza esa tecnología en su proceso de trabajo diario y cómo al final terminan relacionándose con cada uno de los productos. Hace 6 años, 7 años tal vez, un consultor que se llama Brian Solis decía: el futuro de las empresas y de las marcas en el mundo estará centrado en el Customer Experience y en el UX, que es User Experience. ¿Sí? Dos conceptos que se han venido acuñando desde ese tiempo hacia acá, y este tipo al final de cuentas es un absoluto visionario, porque hoy por hoy las empresas que están centradas en entender a los consumidores, en atender a sus necesidades, son las empresas que están teniendo los mejores resultados económicos y financieros. Esta frase básicamente lo que dice es que la mejor forma de tener una relación con un cliente, en este caso, es por medio de la empatía y no queriendo entender a la persona como tal, sino al usuario, sino amando a las personas, ¿no? Aquí de lo que habla más es que un sentido de cómo nos entendemos como seres humanos. ¿Cómo lograrlo? Ese proceso de tecnología, empatía, conocimiento del cliente y del usuario. Esta es la visión compleja y a la que deberíamos llegar. Resulta que esta es la visión de una empresa como Philips, que se ha puesto la tarea de proyectar un ecosistema digital de su empresa para el 2030. Resulta que ellos dicen que este ecosistema va a terminar impactando la vida de 3 billones de personas de aquí al 2030 y desarrollan toda una serie de soluciones alrededor del consumidor y del proceso, por supuesto, de ventas. El proceso de ventas está dado por el awareness, la conversión, el servicio. El awareness es el descubrimiento del producto, del servicio de la marca. La conversión es cómo lo convertimos en clientes, cómo hacemos que compren y cómo le prestamos un buen servicio. En esta visión que ellos tienen, utilizan una serie de herramientas tecnológicas que todas al final, primero, parten desde el consumidor, ese corazoncito que aparece ahí,
Lo que dice es obviamente la voz del consumidor, cómo lo escuchamos, cómo lo entendemos. Pero se va a diferentes áreas que son claves dentro del negocio. Seguramente ustedes reconocen algunas de las que están allí. Entonces está ventas y servicios, está el desarrollo de comunidades, está el comercio digital o los marketplaces, está la experiencia, la gerencia de experiencia, la optimización de productos y servicios. Pero aquí lo que es clave entender es cómo cada una de estas herramientas que ellos utilizan, y hay un montón, actúan integradamente para entender de qué manera se puede llegar. Ahora bien, cuando nosotros vemos una cosa de esta, decimos, wow, está fuerte, ¿no? Mucho que hacer. Sin embargo, hay formas para que ustedes lo puedan desarrollar más fácilmente en sus organizaciones. ¿Listo? Este es el nice to have, a donde deberíamos llegar, ¿no? Es bastante complejo, para serles franco. Pero hay formas más sencillas de irlo haciendo, ¿sí? Y en la medida de las posibilidades de cada equipo o de cada empresa. Nosotros utilizamos un método que se llama el Human Centered Design. Es el diseño de productos, de soluciones, de servicios centrado en el ser humano. Claramente es una propuesta de diseño que se basa en el Design Thinking para poder crear productos y servicios. Y tiene 3 fases fundamentales. La primera es inspiración, la segunda es ideación y la tercera es implementación. Y son bastante sencillas al final, ¿sí? La primera, inspiración, tiene que ver con cómo yo recojo información, cómo yo administro esa información y la pongo en función de lo que quiero hacer, el desarrollo de un producto. Y aquí básicamente hay unos key points que nos ayudan a entender cómo deberíamos llevar el proceso. Lo primero en la fase de inspiración es entender al consumidor. Para entender a su consumidor, pues hay diferentes técnicas, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es obsesionarse por el cliente y sus necesidades. Y obsesionarse por el cliente y sus necesidades es investigarlo, escucharlo, abrir canales. Básicamente, aquí se utilizan herramientas de investigación que pueden ayudar a traer ese conocimiento del cliente que estamos necesitando. Lo primero que hay que hacer claramente es sentarse con el cliente, hacer una entrevista 1 a 1, básicamente. Las entrevistas 1 a 1 son mucho más efectivas y más fáciles de desarrollar que las entrevistas de focus group. Yo sé que todos han escuchado alguna vez en su vida ese concepto del focus group, en donde meten a un grupo de personas en una habitación y les hacen una serie de pruebas para saber qué resultados eligen. Pues básicamente lo que a mí me ha pasado es que esas pruebas son difíciles de entender para los consumidores, para las personas que están siendo entrevistadas. Imagínense que ustedes están en una habitación con otras 5 personas y alguien hace esta primera pregunta que ustedes no saben la respuesta o no la quieren responder porque les da pena o lo que sea. Pues ustedes se alinean con la respuesta de la persona que levantó la mano y dijo la respuesta es tal. Entonces los focus group generalmente son sesgados, hay que entender cuál es la muestra para poder aplicar una buena metodología de investigación, pero la mejor herramienta que se puede hacer al principio es los clientes actuales. ¿Quiénes son sus clientes? Tengo una lista en cada línea de 5 clientes potenciales o clientes actuales a los que les puedo hacer una investigación y y hablo con ellos. 5, 10, 15 minutos. Cuénteme por favor usted cuáles son las necesidades de su cargo, cuáles son sus objetivos, usted cómo se relaciona con los productos o servicios que vende, cuáles son, etcétera, etcétera, etcétera. Es una charla que regularmente podría tener un comercial con una persona que en este caso es su cliente. No tendríamos ni siquiera que contratar una empresa especializada en investigación para que haga una investigación de un cliente. Simplemente hay que tener una herramienta que nos permita anotar los datos, que es un cuestionario, y a partir de ese cuestionario, pues llegar a las preguntas que queremos hacerle a esta persona. Aquí yo he querido resaltar algunas técnicas de investigación que son claves para este proceso y que se encuentran fácilmente en internet y que están descritas a cabalidad. Lo primero es la investigación de clientes, que básicamente es una entrevista. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que establecer los objetivos de la entrevista, hay que planear la investigación, hay que recopilar la información, hay que analizarla, hay que usar los datos, tal vez meterlos en un CRM, hay que crear un buyer persona. El buyer persona es un arquetipo de un usuario a nivel digital, ¿sí?
¿sí? Ahora se llama buyer persona a nivel digital. Y hay tantos buyer persona como seres humanos sobre la faz de la Tierra. Y entre más podamos crear, mucho mejor. Porque es que nosotros tenemos diferentes tipos de clientes. Aunque parezca que hay un tipo de cliente para una línea de negocio, pues en realidad son varios tipos de clientes, todos tienen necesidades diferentes. Es más, un gerente de ventas puede llamarse gerente de ventas, gerente comercial, coordinador comercial, especialista de ventas, y aunque las personas en su cargo tienen la misma necesidad, son personas completamente diferentes y con intereses diferentes. Entonces hay que crear esos arquetipos de personas. Luego, aquí tenemos en la parte de arriba un cuadro, un esquema, insisto, hay muchos, de lo que es un Customer Journey Map. El Customer Journey Map, traducido al español, es básicamente como que el recorrido que el cliente hace en un proceso de compra, o en un proceso de compra de productos, o en un proceso de compra de servicio. Resulta que este Customer Journey Map pasa por unas fases, y la idea acá es tratar de retratar, describir lo mejor que podamos en un papel, en un esquema, en un Excel, cuáles son los procesos que tiene el usuario de compra antes de llegar a mi producto. Primero, busca en internet. Segundo, mira en redes sociales y consulta con amigos. Tercero, y cómo nosotros incidimos positivamente en cada punto de contacto que ese usuario está teniendo o está queriendo tener para llegar a una compra. ¿Sí? Hay muchísimas herramientas, insisto, en internet hay un montón que les ayudan a llegar a ese Customer Journey Map. A partir de ese mapa, nosotros podemos tener información básica de cómo ese usuario, ese cliente, va a terminar comprando nuestro producto. Y de pronto más allá, también cómo lo vamos a terminar fidelizando con una experiencia positiva de compra. En la parte de abajo hay otro ejemplo de otra herramienta que se utiliza también mucho, sobre todo para la experiencia de usuario, que se llama el mapa de empatía. Y el mapa de empatía no es otra cosa de que entender al usuario como ser humano, ¿no? Básicamente como que piensa, que siente, que ve, que dice, que oye, ¿sí? Y pues esta información la podemos sacar de la entrevista o la podemos sacar de pronto de una reunión interna de trabajo y podemos hacer hipótesis de cada una de estas acciones que un usuario, un cliente normal podría tener. Pero adicionalmente a eso, también encontramos información externa que es muy valiosa. Aquí yo quise reflejar una en particular que salió hace unos meses, que es del Centro Nacional de Consultoría, gratuita y dispuesta para todo el mundo, en donde habla sobre cómo han sido el proceso digital de los colombianos, básicamente como que en la última década. Y es demasiado explicativa y clave a tener en cuenta para el momento de desarrollar negocios. Es tan clave como, por decirles un ejemplo, que se puede identificar fácilmente que un comprador, cuando tiene la intención de comprar, en la mayoría de los casos, utiliza dos dispositivos. Utiliza su celular para hacer consulta y utiliza la computadora para hacer compras. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros podemos tener esta información a la mano, podemos tomar mejores decisiones sobre cómo impactar a ese consumidor para terminar incidiendo en su decisión de compra. 2. La primera parte es llenemos de información, inspirémonos con las necesidades del usuario. La segunda parte es tracemos un plan, claramente un plan que integre tecnología. Resulta que hay que tratar de unir esas áreas del negocio alrededor de las necesidades del cliente. Ventas, marketing, producción, logística, y a partir de ahí pensar en un plan para comenzar a implementar. Ya tenemos la información, ahora ideemos, pensemos qué podemos hacer para solucionar esas necesidades del cliente que describimos anteriormente, pero cómo las podemos vincular con procesos tecnológicos. Lo primero es que hay muchas herramientas en el mercado. Sí, tecnología hay por montones. Colombia, desafortunadamente, en la adopción de tecnologías, digamos que está rezagado con muchos de los países de Latinoamérica, por supuesto con Estados Unidos y con Europa. Digamos que tal vez el país más adelantado en uso de tecnologías en el continente es Brasil. México le sigue, y en Colombia estamos lentos, pero vamos bien.
Yo sé que muchas de las empresas de las que están acá participando tienen un CRM, por ejemplo. ¿Sí? Unas lo usan, otros no lo usan, pero ¿hasta dónde ese CRM les sirve para poder desarrollar negocio y para darle valor y competitividad a las empresas? Es clave que las tecnologías estén integradas. Y dentro de las tecnologías integradas vamos a ver software que integran el CRM, pero adicionalmente integran los funnels de ventas y adicionalmente integran los funnels de marketing, procesos de atracción, procesos de conversión de clientes, procesos de fidelización de clientes, procesos de creación de listas, de segmentación de usuarios. Es absolutamente clave poderlos diferenciar. Y yo particularmente he trabajado y recomiendo, hay dos muy importantes, ya seguramente también las conocen, que están en el mercado. Una se llama SharpSpring, la otra se llama HubSpot. Digamos que son de las que nosotros utilizamos como que las que tienen una integración más amplia con todo este ecosistema, las que presentan una solución incluida en un solo sitio. ¿Sí? Resulta que integrar soluciones resulta beneficioso, muy beneficioso para las empresas. Hay empresas que tienen el CRM por un lado, que utilizan correos por otro lado, que realizan landing page, que son los sitios web en donde las personas aterrizan en una búsqueda por otro lado, que tienen mensajería por otro lado, que utilizan formularios por otro lado, y esto es una locura. Uno de los problemas con los que más nos enfrentamos nosotros cuando hacemos consultorías es que para que la data sea útil, las empresas tienen que tener una data saludable. Y una data saludable significa que entre más unificada esté, más fácil es interpretarla. Cuando la información viene de muchos lados, como les estoy contando, como que tienen mucha información en muchos software, las empresas se ven enfrentadas a muchos problemas. Primero, pues que necesitan capacitación en cada una de ellas. Segundo, que tienen que pagar fees por cada una de ellas, ¿no? Tercero, que si un colaborador que manejaba bien una herramienta y no la otra se va, pues el proceso queda bloqueado. Pero sobre todo el más valioso de esto es la data, que la data es clave porque nos ayuda a tomar decisiones. Cuando la data está unificada, pues podemos tomar mejores decisiones y podemos entender mejor el proceso de los consumidores. Estas dos herramientas en particular tienen soluciones que integran muchas datas, integran muchas herramientas de lo que es el proceso de marketing y ventas, experiencia del cliente, pero no solamente ya las tienen incluidas dentro de su servicio, sino que además tienen código abierto. Es decir, que otras soluciones que ya existen en el mercado, que ya estén operando en sus empresas, se pueden conectar vía código, vía API, para que podamos llevar y traer información. Es clave. Por medio de estas herramientas se puede hacer flujos completos de cliente y sobre todo automatizaciones que permiten que las empresas gasten menos tiempo y sean más efectivas en términos de costos cuando van a accionar con un cliente. Las automatizaciones son claves en el negocio de mantener al cliente conectado porque se marcan unos flujos, ¿sí?, que se desencadenan cuando hay una búsqueda. ¿Sí? Cuando fuimos a buscar algo en Google y hacemos clic en una parte, desde ese mismo momento comienza un proceso por detrás de automatización que le permite a las marcas ser mucho más eficientes y tener datos de primer nivel en tiempo real. El tercer punto, el último y también muy importante, comunique e implemente. Resulta que la comunicación goza de dos grandes principios. Tiene que ser contextual y relevante. Cuando miramos el ejemplo que yo les ponía al principio, que es uno de usuario va a buscar información en la computadora de que algo que quiero comprar y encuentra información que está descontextualizada, que uno dice necesito una computadora y aparecen 50 tipos de computadoras diferentes, uno lo que necesita es una computadora personal, o que uno dice necesito buscar tal dirección y aparecen artículos que no están contextualizados con mi búsqueda, pues uno pierde el interés. Y lo mismo la relevancia. Hay ciertos procesos en la compra de un usuario. El primero es la investigación, uno como usuario investiga, ¿no? Primero tiene un proceso de entender qué es lo que quiere, cómo llegar,
Y a veces las marcas envían comunicación que es irrelevante para el proceso en el que yo estoy. Si yo quiero que la marca me dé información de lo que yo estoy buscando, pero que no me venda, pues entonces ya como que hay un choque, ¿no? La marca no es empática y hay un choque en la información. La comunicación es clave y la estrategia de comunicación que se utilice tiene que estar muy adaptada al funnel de ventas, ¿no? Ustedes recuerdan ese funnel de ventas que es no más que es un embudo que tiene diferentes partes. En la parte de arriba está la atracción, en la parte del medio está la conversión y abajo está la venta, ¿sí? Digamos 3 grandes partes del embudo de ventas. En la parte de arriba lo que nosotros hacemos es utilizar un tipo de comunicación, un tipo de canal, ¿sí? Y un tipo de acciones para hacer que la gente, que el usuario se quede con nosotros. En inglés se le denomina top of the funnel, middle of the funnel y below of the funnel. Y hay técnicas y contenidos de comunicación que se utilizan para cada parte del embudo. Entonces, hay que implementar, pero con contexto y con relevancia, de acuerdo a la fase del embudo en la que se encuentra el consumidor. En términos de contenidos y en términos de técnicas, pues hay... ¿Cómo construir a partir de esa data modelos que se asemejen a lo que se hace en marketing para llegar a esa buena calificación de servicio, o a ese NPS, o a ese nivel de satisfacción? Buena pregunta. Hay soluciones de tecnología, de inteligencia artificial, por ejemplo, que graban las conversaciones y a partir de esa grabación de conversaciones se puede establecer los sentimientos de la persona cuando está hablando. Es una locura. Esto es una vaina de otro planeta, ¿no? Pero ya estamos ahí. Son algoritmos que entienden el tono de las personas, que entienden la velocidad con la que están hablando, ¿sí? Que entienden de pronto si subió o bajó la voz, si se pausó o no se pausó, para medir emociones. Y a partir de ese análisis de emociones, el algoritmo manda una respuesta. Si dice, esta persona estaba así, ¿no? Hay un proceso de machine learning en donde es una máquina que va aprendiendo. Son algoritmos, es código que va aprendiendo poco a poco en la medida en que van pasando las cosas. Y esta tecnología es tan evolucionada que le permite a las empresas como BPOs, call center, entender cómo es el servicio que le está prestando el asesor, ¿sí? Si el asesor está entrenado para recibir un mal comentario de la persona que está al otro lado del teléfono y canalizarlo y volverlo positivo, si está entrenado para poder transformar una pregunta en una necesidad, pues definitivamente estas herramientas lo pueden medir. Ahora, una vez estas herramientas entregan el resultado, se puede tratar de entender cómo cambiar el producto, cómo mejorar el producto, cómo desarrollar drivers de venta más oportunos, cómo desarrollar canales que sean más eficientes para las personas. Digamos que la data nos ayuda a comprender en términos masivos cuáles son esos puntos claves en donde se puede actuar. Bueno, ahora sí la nueva pregunta. No era muy similar al tema, pero sí quería preguntarle, gracias, si de pronto tiene algún nombre de qué empresa presta este servicio. No lo tengo, pero hay un colombiano que está en este momento trabajando en Estados Unidos, que desarrolló esta tecnología de inteligencia artificial para procesos de voz. Sí, aquí hay. Yo le puedo pasar el contacto, yo tengo el contacto. Buenísimo, buenísimo, sí, es una tecnología que se ha desarrollado. En Colombia hay de verdad muchas personas muy brillantes, sobre todo en el proceso de Machine Learning e inteligencia artificial, que están haciendo las cosas bastante bien. Gracias.